Y hay muchos cristianos que piensan que cuando reciben una revelación de Dios, ese es su mejor día. Y ese no es tu mejor día. Ese no fue el mejor día de Pedro. El mejor día de Pedro no fue cuando él supo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque fue algo que ni siquiera tuvo que ver con él. Fue algo que le fue revelado en el momento. Y él lo dijo porque le fue revelado. Pero hay mucha gente que solamente busca gloria y poder. Y ese no es tu mejor día. El mejor día de Pedro vino después de su peor día. Y eso es verdad. El mejor día de Pedro, y ya estoy dando una pista, vino después de su peor día. Pero hay algo importante ahí. El peor día de Pedro fue tan malo que estuvo en riesgo el otro día. Por poco y el otro día no se da. Gracias a Dios que él pudo superar su peor día porque luego vino su mejor día. Y Dios espera a través de este mensaje, si tú estás viviendo tu peor día, tu peor mes, tu peor semana, te tengo la buena noticia de que cuando esto pase, vas a tener tu mejor día, tu mejor semana y tu mejor vida. Dentro de las muchas cosas buenas y días buenos que Pedro tuvo, tiene el increíble récord de que con su primera prédica se convirtieron 3,000 personas. En su primera, arrancando. No fue de que 2 años después, no. Primera prédica de Pedro, 3,000 va a comenzar. Un barbarazo, ¿verdad? Pedro, ese fue un día muy bueno. Y él hizo todo eso, adivine cuándo, después de su peor día. Si Pedro no hubiese superado su peor día, nada de lo que yo he estado hablando se hubiera cumplido. Si tú no superas tu peor día, las cosas buenas que Dios tiene planeadas para ti no se van a cumplir. Tienes muchas cosas a tu favor. Tienes a Dios a tu favor. Tienes a esta iglesia a tu favor. Tienes al Espíritu Santo a tu favor. Tienes la palabra de Dios a tu favor. Solo falta que tú decidas no dejarte vencer por lo que estás viviendo ahora. Y dejar que Dios te abrace, te guíe, te sustente. Y elegir a Dios como tu más importante amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando elijas amar a Dios sobre todas las cosas que hoy en día no están en orden en tu vida, automáticamente van a empezar a encajar. Automáticamente todo va a tener sentido y todo va a empezar a mejorar. Necesitamos que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida para que nuestra vida sea lo que Dios planeó que sea. Y para que no haya día malo, ni mi peor día pueda arruinar lo que ha de venir para mi vida. Insisto, y permítanme repetirlo, todo lo que he dicho y mucho más se cumplió en la vida de Pedro después de su peor día. Ahora, yo quiero sembrar algo en el corazón de ustedes, en el nombre de Jesús. Cada vez que tengas un día malo, o un día que tú pienses que es tu peor día, yo quiero que tú recuerdes esto. Este es el inicio de mi mejor día. Después de esto, Dios hará cosas grandes en mi vida. Le voy a permitir a Dios que me saque de mi peor día, para que se cumplan en mí todas las cosas que se cumplieron en Pedro. Porque para buena noticia de todos nosotros, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, para Dios una persona no es más importante que otra. Para Dios yo no soy más importante que tú. Tú y yo somos igual de importantes para Dios. Para Dios, Juan y Pedro eran iguales. La diferencia entre Juan y Pedro era que Juan era más apegado a Jesús que Pedro y que los otros discípulos. De los hombres hacia Dios habrán, hombres y mujeres, de los hombres y mujeres hacia Dios habrán unos que aman más a Dios que otros. Pero de Dios hacia los hombres, Dios nos ama igual a todos.
un día, todas las cosas que Pedro hizo buenas estaban en riesgo de nunca ocurrir, porque Pedro se sentía demasiado poca cosa. Aquel día, que fue el peor de su vida, producto de cómo se veía a sí mismo, Pedro se veía a sí mismo muy poca cosa, inmerecedor de cualquier cosa buena, incapaz de hacer cualquier cosa buena. Y ese fue el peor día de su vida y lo generó un evento, lo generó una situación. Y muy probablemente te pasará a ti o te ha pasado a ti ese peor día donde tú piensas, todos en mi familia o de mi familia no ha salido nada de bueno. Y ahora tú estás siendo tentado o tentada a seguir los pasos de tu familia que tú entiendes que no es lo mejor. Y estás siendo tentado a seguir esos pasos, pero tienes a Dios por otro lado diciendo, güey, no lo hagas. Yo te doy una opción diferente a esa. Pedro, ¿usted sabe lo que era Pedro? Pedro era un pescador que vivía en el... Nadie sabía quién era Pedro. Si Pedro no conoce a Jesús, hubiera muerto como un pecador más y usted y yo nunca hubiésemos sabido de él. Pero Jesús transformó a una persona ordinaria, a una persona sin sueño, de mal genio, en la persona después de Jesús, para mí, más importante que ha tenido este planeta. Inclusive, es tan importante esto que Jesús le cambió el nombre. Y le dijo, ya tú no te vas a llamar Simón. Él se llamaba Simón. Por cierto, Simón era un nombre muy popular en la época de Jesús. En la Biblia, lo sabemos porque en la Biblia aparece mucho Simón. Y Judas era un nombre muy popular también. Hay varios Judas. Sin embargo, Jesucristo le cambió un nombre que era popular. Un nombre que era un nombre como que todo el mundo quería tenerlo. Por Pedro. ¿Y sabes lo que significa Pedro? Pedro significa piedra inconmovible. No solamente piedra, porque piedra hay allá afuera. Piedra inconmovible, piedra que no se puede mover. Pero el temperamento de Pedro, la vida que había tenido Pedro hasta conocer a Jesús, era todo lo contrario. Pedro era muy voluble. A Pedro, para que lo voy a decir en un lenguaje que me entiendan, a Pedro se le metían unos canales de afuera, pero por parábola, no di que telecable. Usted sabe que la parábola tiene como 600 canales. Y lo del telecable tienen como 60, 110. No, lo de él era parábola. O sea, a Pedro se le metían unos canales de fuera de ahora por ahorita rápido. ¿Y cómo tú, Jesús, dices que ese tipo es inconmovible cuando él nació, voluble? Cuando el tipo tiene una naturaleza que es de doble ánimo y temperamental y tomaba decisiones sin pensarlo. Ese era el Pedro antes de dejar que Jesús lo transformara. Hay algo muy importante. Jesús le cambia el nombre a Pedro muy temprano desde que lo elige como discípulo. Sin embargo, llama la atención que Jesucristo nunca se refirió a Pedro como Pedro, sino como Simón. ¿Para qué me cambias el nombre si nunca lo vas a usar? A Pedro le empezaron a llamar más Pedro después que Jesucristo resucitó. Pero llama la atención algo. Pedro caminó con Jesús 3 años, los 3 años de ministerio, desde los 30 hasta los 33. Jesucristo le cambió el nombre de Simón a Pedro en los primeros días, en los primeros meses. Y le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y solamente una vez Jesucristo lo llamó por Pedro. Y yo quise buscar esa vez para ver qué de especial tenía y por qué lo hizo. Y se lo traje. Dice aquí, Marcos 14:37. Dice, vino luego y los halló durmiendo. Y Marcos, que es el que escribe el evangelio, dice, y dijo a Pedro, Simón. ¿Cómo el Señor se refirió a Pedro? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo ni una hora?
Perdón, en este caso, fíjense que es Jesús que le dice Simón, porque él siempre le llamó Simón a Pedro, aun cuando ya le cambió el nombre. Cuando Jesús se refiere a Pedro como Pedro, es en Lucas capítulo 22, y aquí sí. Dice, pero él le dijo, Jesús, te digo, Pedro. Si yo soy Pedro, yo digo, espérate. Tenemos 3 años juntos. Tú me cambiaste el nombre de Simón a Pedro. Tienes 2 años y pico llamándome por Simón y ahora me está diciendo Pedro. Esto hay que oírlo. O sea, si yo soy Pedro, yo le digo a los discípulos, recojan, siéntense y vamos a escuchar qué es lo que el maestro va a decir. Porque Jesús le dice, te digo Pedro. Acuérdense lo que significa Pedro. Roca inconmovible. No cantará hoy el gallo antes de que me hayas negado 3 veces que me conoces. Wow. Qué día para recordarme que yo soy Pedro. La única vez que Jesús utiliza el nombre de Pedro para referirse a Simón es el día donde Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Sí, roca inconmovible, me vas a negar 3 veces que me conoces. Para una persona que no hace su devocional, eso es fácil. Para una persona que no ha caminado sobre las aguas con Jesús, eso es fácil. Para una persona que no ha visto a Jesús transfigurado, negar a Jesús, eso es fácil. Pero para Pedro, en una ocasión había una niña muerta y Jesús dejó entrar a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pedro. En una ocasión Jesús se transfiguró en su forma divina y los únicos que lo vieron fueron Juan, Pedro y Jacobo. Pedro fue el único que lo vio. El único que caminó sobre las aguas fue Pedro. Si había un discípulo que no debía negar a Jesús, era Pedro. Si había uno que había visto la gloria de Dios, era Pedro. Y Jesús le dice, roca inconmovible. De cierto te digo que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Y ahí comenzó el peor día de Pedro. Pedro se vio varias veces en su vida sin tener que comer. Y eso no fue un día tan malo como ese día. Antes de que eso pasara, Jesucristo le había dicho a Pedro justamente y a Juan, acompáñenme a orar. Pero ellos estaban tan cansados que se durmieron. Y Jesucristo los dejó, por ejemplo, ahí llorando ahí, se fueron a un lugar aparte de los otros discípulos y él se fue aparte de ellos. Y cuando él vino, lo encontró durmiendo y le decía, güey, hay que orar. Y lo levantó y supuestamente lo dejó orando y se fue y volvió a orar. Y cuando volvió lo encontró durmiendo y le dijo, levántense porque ahora el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Y yo he orado a Dios para que tu fe no falte. ¿Entiende la lucha que hay entre el bien y el mal por tu vida? El diablo había pedido la destrucción de Pedro. Y Jesucristo había pedido al Padre, Señor, que su fe no falte. Fíjense que Jesús no oró para evitar que el diablo haga algo en la vida de Pedro. Jesús oró para que independientemente de lo que el diablo haga, su fe no le falte. Porque no importa lo que tú estés viviendo, si tu fe no te falta, lo vas a superar. Y vendrán días buenos, los mejores de tu vida. Si tienes fe. Si en el tiempo del dolor, si en el tiempo de la depresión, si en el tiempo cuando no hay empleo, si en el tiempo cuando te traicionaron, si en el tiempo de la soledad, si en el tiempo cuando nadie te busca, a ti nadie se interesa por ti, tienes fe, la soledad no podrá destruirte.
La falta de empleo no podrá destruirte. El rechazo no podrá destruirte. Y yo le pido a Dios que tú puedas tener fe, para que cuando llegue el peor día de tu vida, puedas superarlo. El Señor también nos enseña que la fe viene por oír la palabra de Dios. Hoy tu corazón se está llenando de fe con las canciones, con las oraciones, con esta prédica. Pero no es suficiente. Debes leer la Biblia cada día en tu casa, para que cuando llegue tu peor día, que va a llegar, yo quiero que esto se note. Fíjense que cuando el diablo le pide la destrucción de Pedro, Jesús no pide porque ese día no pase. Jesús no pide por eso. Jesús pide porque aunque pase, gracias, porque aunque pase, tu fe te ayudará a vencerlo. Entonces lo importante no es qué tan malo es tu día, sino cuán grande es tu fe. Lo importante no es que la gente te niegue, no es que la gente no te busque. Lo importante no es que te abandonen, lo importante es cuán grande es tu fe. Porque si le crees a Dios, no te va a importar que tu frente sea grande, ni que la gente se burle de eso. En serio, no te va a importar. No te va a importar tener ropa nueva o de marca. Porque ya yo no tengo que comprar unos tenis caros para sentirme importante o valioso ante los ojos de los demás. Ya no tengo que hacer nada para sentirme valioso, porque Dios me hace sentir valioso, porque no soy único. Y fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si lo que es mi familia no es algo que yo quiero para mi vida, no debo sentirme obligado a hacer lo que mi familia es, porque Dios no me hizo igual que mi papá, ni igual que mi mamá. Dios me hizo igual a Él. Si todas las del barrio han tenido una vida, si todas las de mi generación han tenido una vida, yo no tengo por qué seguir esos pasos, porque a mí Dios no me hizo igual que ellas. A mí Dios me hizo igual que Él, y a ti Dios te hizo igual que a Él. Tú no te pareces a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a la muchacha del barrio, ni a tus amigas de WhatsApp. Tú te pareces a Dios. Él te hizo igual a Él. A quien te pareces es a Dios. Y tal cual eres, Dios te soñó. Cuando ustedes, los que no son padres, lleguen a ser padres, van a entender que los hijos, uno lo ama sin importar que sean profesionales. Nos gustaría que lo fueran, pero eso no impacta en el amor que le tengo a mis hijos. Vincent salió en el cuadro de honor del colegio este año. Varios años se había quedado por un punto. Para salir en el cuadro de honor tiene que tener promedio entre 90 a 93. Y el otro, el de más para arriba, es de 94 a 95 a 100. Él salió de 90 a 94. Y él me preguntó un día en los exámenes, porque él estaba muy nervioso: papi, ¿y si no saco buena nota? Yo le dije esto: yo te sigo amando como quiera. Porque una nota no determina mi amor por ti. Tú sabías que yo iba a llorar. Y yo quiero que ustedes entiendan que Dios es igual con ustedes y conmigo. Dios te ama igual, de la misma forma en que yo amo a Vincent, pero en modo Dios. Sí, yo sé que me están entendiendo. En modo Dios. Entonces, lo que a cada uno de nosotros nos falta es tener una excelente relación con Dios. Y vamos a tener una excelente vida que no se va a basar en lo que tengo ni en lo que logro, sino en el Dios que me ama. Cuando Pablo dijo la famosa frase que todo el mundo usa, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando él dijo eso, los que leen los 4 versículos anteriores a ese,
se darán cuenta que Dios dice, que Pablo dice, en todo he sido enseñado por Dios a tener necesidad y a tener abundancia. Y cuando él llega a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque teniendo necesidad y teniendo abundancia, como quiera, Dios es su Dios y él es su hijo. El valor de mi vida no está en la abundancia o en la necesidad o en mi apariencia. El valor de mi vida está en el propósito que Dios tiene conmigo. Y Pablo estaba sumamente claro de cuál era el propósito que Dios tenía con él. Estaba tan claro que una vez el Espíritu Santo tomó a una persona y dijo, al dueño de esto lo esperan prisión y tribulaciones. Y Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso con tal de que termine mi carrera. Con tal de que el propósito por el cual Dios me metió en la barriga de mi mamá se cumpla. A mí lo que más me importa en esta vida es vivir para aquello que Dios me creó. Y ahí viene una pregunta importante. Si no sabes para qué Dios te creó, ahí está el problema neurálgico de tu vida. Ahí está tu principal problema. Porque al no saber para qué Dios te creó, tú vas a estar buscando tu propósito en tus amigos, en una profesión, en apariencia, en reconocimiento social, en una pareja. Cuando tú no sabes cuál es el propósito de tu vida, tú vas a estar buscándolo en los vicios. Y ese es el principal problema de cualquier ser humano, no conocer y no involucrarse en el propósito por el cual Dios lo hizo. Mi principal problema y tu principal problema no es tener días malos, habrá muchos. Lo más importante es tener fe para superarlos. Orar por fe, leer siempre la Biblia, obedecer la palabra de Dios. Que Dios sea tu mejor y primer amigo con el que hable cada día. Para que te sientas seguro y segura. Y para que la vida valga, aunque el mundo se esté yendo a pedazos. Caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, pero a mí no llegará. Mi autoestima no se ve motivada por los likes que recibo en Facebook. Cuando me preparaba para este mensaje, que vi cómo Pedro se sentía en el video, y se puede leer en la Biblia, producto de su peor día, el Señor puso en mí publicar algo en Facebook, y algunos lo han visto. Y es que nadie sabe lo importante de perdonar hasta que necesita ser perdonado. Ese mensaje, esa publicación de Facebook nació de este mensaje. Nació de un momento con Dios. Nació de un momento de compartir con Dios, el que me hizo. Y yo quiero decir algo, yo no soy nada especial. Yo era tímido para hablar. Yo prefería siempre que otros hicieran lo que hubieran que hacer, lo que se necesitaba hacer, porque yo me sentía siempre incapaz de hacer algo bueno. Yo era de los Pedro que creían que su vida no nació para muchas cosas. Y humanamente es así. Pero para el reino de los cielos soy importante. Y en el reino de los cielos soy figura. No porque yo sea especial, porque al igual que Pedro, Jesús cuando le dijo, mira piedra inconmovible, me vas a negar 3 veces. ¿Sabes lo que Jesús le estaba diciendo? Nuestra relación, Pedro, no se basa en tu fidelidad. Pedro le dice, es lo que Jesús le quiere decir. Nuestra relación se basa en mi misericordia. Porque por más deseo que una gente tenga de serle fiel a Dios, en algún momento lo vas a negar. Eso es inevitable. Si Pedro lo negó y vio todo lo que vio, en algún momento tú lo vas a negar. Pero la historia no queda ahí. Pedro se fue, ustedes vieron que lo iban a... No me toques, lo negué y se fue amargado y se separó de los discípulos aquella noche. Y no quería juntarse con nadie. Cuando Jesucristo resucita, el ángel que cuando entran a la tumba las mujeres y ven que no es el cuerpo y un ángel la recibe y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El ángel le dice, se van a reunir con Jesús en tal sitio, le dice a las mujeres, vayan a tal sitio, ahí se van a topar con Jesús
Y ahí viene la famosa frase y dice el ángel, y díganle a Pedro. ¿Por qué el ángel le dice, díganlo a los discípulos y a Pedro? Si Pedro era uno de los principales discípulos. Porque Pedro, después de la negación, ya no se sentía discípulo. Y así, cuando tú le fallas a Dios, cuando tú haces algo que tú sabes que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, tú no te sientes discípulo. Tú no quieres ni volver a la iglesia. Te da vergüenza orar. Leer la Biblia, tú sientes que quema. Pero te tengo una buena noticia. Esta relación con Dios no se basa en tu fidelidad. Porque aunque seas una piedra inconmovible como Pedro, en algún momento lo vas a negar. Pero el Señor te espera con los brazos abiertos para perdonarte, levantarte y convertir tu peor día en tu mejor vida. Porque el Señor convierte peores días en mejores vidas. Porque después de ese peor día, Pedro jamás fue el mismo. Jamás. Nunca más Pedro fue igual. Fue después de que el ángel dijera, y díganle a Pedro, podemos utilizar la imaginación que Dios nos dio, la usamos un momento. Póngase en el lugar de Pedro, triste, en una esquina por ahí, amargado, dando grito a dos manos, porque negué a Jesús. Y que tú estando en esa condición, vengan y los otros discípulos te digan, mira, el Señor resucitó y quiere verte. Nos vamos a reunir con Él y Él quiere que tú estés ahí. Póngase en el lugar de Pedro. Eso es incomprensible. ¿Cómo me quiere ver después que lo negué? ¿Cómo quiere saber de mí después de que justamente yo le fallara de tal manera? Ustedes están equivocados. Ustedes confundieron mi nombre. Él no quiere verme. No, no es a mí. Lo que yo hice no merece perdón, no es a mí. Pedro, Él dijo a sus discípulos, y a ti. Y el ángel no dijo Simón, dijo Pedro. ¿Sabe lo que el Señor te está diciendo en esta mañana? Te quiero a ti. Y en tu corazón tú estás sintiendo como Pedro, a mí. Yo lo he negado muchas veces. No, pastor, eso tiene que ser con la que está sentado a mi lado. Es contigo. El Señor no quiere nada bueno conmigo, pastor. Yo le he fallado mucho a Dios. Si usted supiera, yo no lo sé. Él lo sabe y aún así te está llamando. Quiere verte. Quiere tener un encuentro contigo que marque tu relación con Él para siempre. Donde tú dejarás de ser Simón el pescador o Simón a la que, para ser la hija de Dios, transformada, cambiada y bendecida. La hija o el hijo de Dios que la gente tenía como basura, al que nadie llamaban para nada. Para que entiendas algo, la gente a ti no te busca, pero Dios te está buscando. Para la gente, tú no vales mucho, pero para Dios, vales tanto que murió en la cruz. Recibió todos esos golpes por ti y por mí, para poder tener una relación cercana contigo. Y ese amor, tú no lo vas a experimentar con nadie más, ni con nada más. Y aunque no lo creas, así como el Señor le dijo a Pedro, te dice a ti, quiero verte. Quiero que tú y yo seamos uno. Quiero cambiar tu peor día y convertirlo en tu mejor vida. Solo hay un detalle con esto, que no es obligado. Es una decisión que tú tienes que tomar.
Cada quien tiene que tomar, cuando le dijeron, el maestro quiere verte. Después que le fallé, sí quiere verte. Pedro tuvo que tomar la decisión de ir o no ir. Gracias a Dios Pedro fue, porque después de ahí Pedro empezó a sanar enfermo con la sombra. Después de ahí Pedro sanó a un paralítico que tenía toda la vida pidiendo ahí, que ni Jesús lo había sanado. Después de eso Pedro salvó la vida de 3,000 personas, 3,000 que se iban para el infierno. Gracias a Dios que Pedro decidió ir al encuentro con Jesús. Después de ahí Pedro dejó de ser voluble para ser el líder firme que la iglesia necesitaba en su generación. Pedro salió del anonimato, de ser un pescador pobre más, a ser el representante más importante de la iglesia desde su fundación hasta que Cristo venga. Porque Jesucristo le dijo, a ti te doy la llave. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tu vida se parece a la que era la de Pedro, Dios quiere convertirla en lo mismo en que convirtió la de Pedro. En una vida con sentido, en una vida con valor, en una vida con propósito, en una vida con amor, en una vida llena de todo lo que necesitas para vivir. Ojalá que tú puedas tomar la decisión de convertir a Dios en tu amor más importante de tu vida.